¿Cuál es tu gran mensaje para el mundo? Hay que insistir en conocer nuestros derechos humanos, no cansarnos de exigir derecho. Es parte, incluso yo creo que una obligación nuestra exigir. No ser indiferentes ante las causas sociales ajenas y siempre ser críticos. Siempre, siempre ser críticos. Creo Mm, que es importante ser críticos tanto para con uno mismo como para con todo. Ujú. De hecho, nunca me había interesado migrar, no de forma internacional, pero a Estados Unidos por la maestría, como te lo comentaba. Solo mm. eso realmente. Y en el camino, mientras trabajaba aquí, buscar hacer la maestría. Muy buenos días, tardes y noches con todos. Soy Rodrigo otra vez acá presentando a Arthur, así como lo pueden ver. Es un amigo, un conocido que me he encontrado acá en Estados Unidos, el cual siento que es bastante interesante porque tiene un camino no tradicional particular. Así que, Arthur, por favor, ¿podrías presentarte rápidamente para saber un poco de ti? Sí, claro. Hola, Rodrigo. Pues mi nombre, como ya se los dijo Rodrigo, es Artur Maldonado. Yo vengo de México, particularmente de Morelos, que mis últimos años radiqué en la Ciudad de México, en la capital. Y bueno, yo tengo una licenciatura en comunicación social. Los últimos años me desarrollé en comunicación política en una organización de la sociedad civil que brindaba apoyos a mujeres víctimas de violencia machista, así como a niños y niñas. Interesante. Y sí, ahora como vamos a explorar un poco más con Arthur, él tiene bastante relación con lo que es no solo comunicación, sino de alguna forma el periodismo y no sé, me gustaría que de verdad presten mucha atención a esto porque creo que va a ser muy importante. Y ahora, como es tradición en nuestro canal, vamos a arrancar, pero esta vez con preguntas random, así que voy a agarrar el gorro especial. Arthur, adivina qué, Dale, dale. está por acá. Entonces, vamos a arrancar con dos. ¿Tú Venga. crees en el destino, la suerte o en Dios? ¿Algo así, Arthur? No creo en el Dios institucionalizado, es decir, el Dios de la iglesia. Sí creo que hay algo más allá de nosotros, pero no en el Dios institucionalizado. Ahora, en la suerte, y prefiero creer que cada quien forja su destino. Entonces, ahora, Arthur, bueno, qué interesante, vas a forjar tu destino. Así que, a ver, tú me dices para y agarro una pregunta. Listo, para. Un, dos, y la pregunta es, pum, pregunta. A ver, la pregunta dice, ¿qué es lo que la gente necesita saber? ¿Sobre qué de mí? En general, ¿crees que hay algo que la gente necesite saber? Sabes que siempre he pensado que sería bueno las escuelas impartieran, particularmente en México, aquí no tengo mucho conocimiento sobre ello, pero un curso sobre tus derechos humanos. Sí, yo creo que Derechos sería humanos. algo bastante interesante que todos supiéramos. Sí, sí, Co- sí, porque de repente te puedes enfrentar a situaciones donde muchas veces no conoces las leyes que aplican o no aplican para ti, las situaciones que estás atravesando, entonces creo que sería bastante bueno. Y además que puedes exigir y de qué manera. Qué curioso. ¿Alguna vez has tenido, no sé, por algún motivo has sabido tus derechos y, no sé, has confrontado a algún policía o algo así? Particularmente aquí no, aunque aquí es totalmente, bueno, no sé si totalmente distinto, pero sí creo que de cierta manera es distinto. No conozco realmente, y fíjate, lo digo yo, pero no conozco totalmente mis derechos aquí, pero en México sí, al menos la mayoría, ¿no? De los que tendría que conocer. Sin embargo, los conocí ya sobre el camino, ¿no? No salí de la universidad sabiendo bueno, con una experiencia sobre ellos. Fui adquiriendo el conocimiento sobre ellos ya en mi etapa como profesional. Qué Ujú. curioso. ¿Y cómo si te diste cuenta de esto? Nunca nadie me ha dicho algo así. Pues justo porque siempre estuve, bueno, sobre todo la universidad en la que estudié, te dan un sentido social, ¿no? Entonces es siempre preocuparte sobre la sociedad con la que convives, ¿no? Entonces, por ello creo que es ahí donde comienza ese interés. Pero aún así, creo que realmente lo palpé ya hasta que salí de la universidad y comencé a trabajar, sobre todo en esta organización, ¿no? Donde muchas personas se acercaban a nosotros y no conocen sus derechos. Y que yo Mm, no conocía los derechos a los que ellos podían acceder ni los que yo tenía. Entonces, en el camino de responder a sus inquietudes, pues investigaba y pues decía, bueno, estos derechos también aplican para mí. Ujú. sí, bastante curioso, ¿no? Como uno de alguna forma puede ser ignorante en estas cosas que son tan importantes, pero Sí, porque además, curiosamente aquí en la sociedad estadounidense, creo que los derechos que más siempre, y eso creo que por las películas y Hollywood tiene mucho que ver, que conocen sus derechos sobre el aportar armas y la libertad de expresión, pero no creo que solo sean solo sus derechos, no hay un mundo de derechos, pero que ellos solamente se basan en eso. Ujú. sí, hay, es que loco, ¿no? La cultura, cómo influyen los derechos también, es bastante curioso. Pues Un tema sí, que sí, sí, sí. podríamos profundizar luego incluso. Claro, cuando guste. Ajá. Y la segunda pregunta, random para arrancar. A ver, Ok. ya sabes la dinámica, me dices para y Sí. sacó. Listo, para. A ver, no vi nada. La pregunta dice, en esta canción está en inglés, de una entrevista en inglés pasada, pero la pregunta en español sería, ¿cómo ha sido tu experiencia con el Ujú. sistema de educación El estadounidense. en general? Bueno, me gustaría pensar, bueno, a ver, aquí no he estado en ninguna universidad, entonces
estoy un poco rezagado en ese tema, pero estoy en un colegio que es donde te conocí. Entonces, me parece que te ofrece muchas posibilidades el colegio, por lo que he visto muchas universidades también aquí lo hacen, pues, para poder trabajar y estudiar, sobre todo porque creo que saben que la mayor matrícula de sus alumnos trabajan, entonces me parece que ofrecen una amplia variedad de oportunidades para que te puedas desarrollar, ¿no? Y además que algo que sí me parece genial es los recursos económicos a los que puedes acceder, ¿no? Que te prestan de todo, también hasta el material para leer, el equipo de cómputo, todo, cosa que mucho, por ejemplo, en muchos otros países, en particularmente de Latinoamérica, pues creo que es más difícil acceder a ellos, ¿no? Y aquí es sin ningún problema, entras y listo. Pero algo que sí tengo que apuntar es que me parece que aún a pesar de ello, la matrícula de profesores de, al menos por ejemplo, de las universidades en México, me parece que no tiene nada que envidiarle a los profesores de aquí. Son muy buenos también allá, sobre todo, pues yo estuve en una de las principales universidades de México. En México, las universidades más importantes a nivel nacional que no son particulares, pues es la UNAM, el Politécnico y después la Metropolitana, ¿no? Que es donde estudié yo. Entonces, sí, de repente me sorprende cómo aquí las instalaciones son, pues por mucho, mejores. El equipo al que puedes acceder es mucho mejor, pero pues en cuanto a los profesores, me parece que o la educación que te dan no tiene nada que envidiarle, al contrario, creo que incluso muchas veces podría hasta superarlo, ¿no? A mí sí me sorprende que, sobre todo en mis primeras clases de inglés 101 y 102, pues todavía había compañeros que, siendo nativos de aquí, pues no fueran capaces de estructurar bien un tema, ¿no? Para escribir. Cosa que también sucede en México, pero en niveles más, en niveles inferiores, ¿no? Tipo la preparatoria, secundaria y primaria. Aquí la verdad es que desconozco cómo funcione esos niveles básicos. Sí, Que otra cosa es que aquí, pues al final, lo que me he dado cuenta es que la educación, bueno, creo que en todos lados, pero sobre todo aquí es un negociazo, ¿no? ¿cómo así? Por los precios, Es lo muy, dices. muy, muy, sí. O sea, bueno, eso lo hablaremos más adelante, pero adelantando un poco, la decisión de emigrar, pues era parte, hacer una maestría aquí, ¿no? Pero es algo que todavía no termino de entender muy bien. Me parece que hay universidades que son públicas, privadas, pero incluso las públicas no son realmente Pública, se tan paga y públicas, ¿no? todo. Bueno, que el hecho de que sea pública no quiere decir que sea gratuito. Como en México, las universidades públicas no son gratuitas, ¿no? Al final de cuentas terminas pagando una matrícula, pero es prácticamente nada, ¿no? Ujú. Que aún Sí, así, para muchas personas se puede convertir en una carga económica. claro, por supuesto. Y sí, sobre todo acá que, no sé, o sea, no hay nada gratis, salvo algunas instituciones, permitibles como donde estamos nosotros, por ejemplo. Ujú. Son casos raros, pero en general, no sé, es de raro, como el sistema de salud también, que El es sistema de todo salud, un sí, también, pero la verdad es que desconozco otros países, pero por ejemplo en México tampoco es gratuito el sistema de salud, o mm, sea, entonces, digo, tampoco es tan caro como acá, hay distintas maneras en las que puedes acceder a ello, pero en México hay muchas personas que no tienen seguro. Ujú. sí, Últimamente, el último que salió me parece que fue el Seguro Popular, entonces, de cierta manera accedías a él, pero aún así, pues, el sistema de salud que yo considero en México es excelente en algunos aspectos, tiene hospitales muy, muy buenos de primer nivel, tan es así que incluso ya ahora hay algo que se llama turismo médico, ¿no? Algo así que muchos ciudadanos estadounidenses viajan a México para, ser tratados allá, porque aquí es excesivamente caro, ¿no? Entonces son tratados allá por muy buenos doctores. Sin embargo, creo que el sistema de salud de México sí está rebasado por la cantidad de población que tenemos, que muchas veces además, cuando hablas de México, en México piensas, hablando de México en México, piensas en la zona metropolitana, ¿no? Hablando de México en el extranjero, pues piensas en la zona metropolitana, en Cancún, bueno, en la zona sur, pero donde va mucho estadounidense a vacacionar, ¿no? O la parte de la frontera. Pero hay otras zonas que además, que el sistema de salud no llega, ¿no? Y si llega es muy pobre. pero sí, por supuesto, son temas que, como mencionas, podemos tocar en el futuro en esta Sí, son entrevista, así temas que muy, muy complejos, pero pues de forma sencilla es lo que opino del sistema educativo acá. Que aún así me parece que es bueno, ¿no? O sea, digo, no me he podido acercar hasta ahora a tipo universidades como Temple, ¿no? O palabras mayores como Harvard, pero pues por lo que he visto en sus matrículas, en sus programas de estudio, pues es bastante interesante y muy actualizado. Ujú. sí, yo también todavía me falta aproximarme a esos tipos de instituciones, pero ya habrá tiempo para todo, así que Sí, eso, Arthur. Bueno, entonces, nos estamos incursionando a la primera sección. Acá tengo sí. los números de cada sección, así que esta va a ser bastante sencillo.
Ujú. Me toca a mí. Dale. Voy a sacar un número y comenzamos con ese. A ver, 1, 2, 3. Y dice, tan, tan, tan. Número 2. No sé si se nota por ahí que es el número No, no 2. alcanzo a ver, pero ajá. Ahí, entonces, este tema es sobre la adaptación cultural. Como ya sabemos un poco, Arthur viene de México, ya lleva un tiempo decente acá. Y bueno, me gustaría comenzar a Arthur preguntándole un poco cómo ha sido tu proceso de adaptación cultural y social al país, a Estados Unidos. Pues llevo un año, 3 meses aquí y adaptarme no ha sido tan complicado, pero creo yo por la cercanía que hay, ¿no? Entre México y Estados Unidos y las relaciones que hay. Además de que hemos estado inundados de la cultura estadounidense, ¿no? A través de Hollywood. Entonces creo que no es tan difícil acostumbrarse a esta cultura, ¿no? Porque de cierta manera ya había ese sincretismo entre ambas culturas, ¿no? Y además de que pues, yo ya había venido aquí de vacaciones, entonces no ha sido tan complicado. Sí ha sido raro porque al final, tanto tú como yo nos encontramos en una ciudad que no es grande y que al final yo había pasado la mayor parte de mi vida en Ciudad de México, entonces, bueno, los últimos años en Ciudad de México, entonces sí era como un mundo totalmente distinto, ¿no? Es una ciudad enorme como Nueva York, entonces pues llegar a un lugar como Atlantic City pues no es lo mismo, pero aún así considero que no ha sido difícil, sobre todo por eso, porque al final pues me parece que estamos tan empapados de la cultura estadounidense que pues no es como que no lo conozcas, ¿no? Lo ves por películas, lo ves por la televisión, ¿no? Entonces, Mm, además de que últimamente en los años después de la pandemia, o desde la pandemia, hubo mucha migración, no solo países de Latinoamérica hacia Estados Unidos, sino también de Estados Unidos a países de Latinoamérica. Entonces, pues ya no era tan difícil. Más bien creo que para ellos sería un mundo totalmente distinto. O tal vez no totalmente distinto, pero sí un impacto cultural diferente al que nosotros podemos tener. qué interesante. ¿Y cómo así, o sea, me llama la atención, no te llamó la atención, no te sorprendió, mejor dicho, la actitud de tal vez a la población estadounidense cuando llegaste? Me sorprende mucho, pues, su fanatismo a las armas. O sea, me parece que a mí me queda más cerca una armería que una farmacia. Últimamente, en mi interior, bueno, en este trabajo en este segundo trabajo que en el que me estoy incursionando, llegué a algo que me llamó muchísimo la atención, es que tienen un letrero enorme de qué es lo que tienes que hacer en caso de que entre alguien con un arma, ¿no? ¿Qué? Entonces digo, eso es de película, o sea, ¿Qué pasó? ¿qué es lo que tienes que hacer, no? Te da las instrucciones, como si fuera una salida de emergencia o qué hacer en caso de sismos. En México tenemos mucho de eso, ¿no? Porque en Ciudad de México es algo que ocurre pues regularmente los sismos, pero aquí no tienen los sismos, ¿no? Aquí tienen señales de advertencia sobre qué hacer en caso de que alguien llegue con un arma, ¿no? Y comience a disparar, ¿no? Que sí, bastante Sí, curioso, ¿no? sí, eso se me hizo. ¿Pero cuál fue tu punto, perdón, otra vez? O claro, que si es que no te ha sorprendido entonces como la Pues actitud o el estilo de tratar a las personas de la comunidad estadounidense acá. aquí es más palpable el racismo. No digo que en México no exista, pero aquí es mucho más palpable el racismo. ¿En serio? Demasiado. Sí, sí. ¿Cómo se así? Pues dicen que no lo son, ¿no? O sea pero al final es un doble discurso el de ellos. Es un racismo tan interiorizado que al final, pues, ok, tal vez no están en contra de ciertas razas, pero entonces, siempre y cuando no te acerques a mí, siempre y cuando no te acerques a estas áreas, ahora que también, pues el racismo se puede dar de muchas maneras, ¿no? También clasismo por lo económico, ¿no? Entonces, eso ocurre demasiado aquí, ¿no? Ujú. Yo lo veo así. O sea, sí noto que hay una cierta segregación, tipo por donde estamos nosotros. Avanzas unos bloques más y ya no encuentras gente negra, ¿no? Ni latinos. Sí, Avanzas eso más es y ya son bastante puros blancos. raro. Entonces, sí se dan por bloques, que también ya pasa en México, ¿no? Por ejemplo, recorres Reforma y Reforma es una de las avenidas principales de Ciudad de México y puedes recorrerla desde la zona, una zona con bastante nivel económico hasta una zona pues, bajos recursos, ¿no? Entonces, también ocurre aquí. Pero Mm, yo lo veo más, aquí siento que es mucho más palpable, sinceramente. Y sí me sorprende, pues te digo su fanatismo a las armas. las armas. Y que además para ellos pareciera que el centro del mundo es Estados Unidos. ¿Y cómo así lo has notado? Eh, pues por eso te decía como el hecho de que más bien para ellos sería como más un cambio cultural si viajan a otros países que para nosotros viajar acá. Porque al final nosotros ya estamos empapados de su cultura a través de las películas, la televisión, no la cultura. Pero ellos, no, para ellos se encierran en su mundo y creen que Estados Unidos es el centro del universo. Es lo Mm, que yo he notado, o así lo considero. Claro, no todo, o sea, también hay muchas cosas aquí muy, muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, ir a Nueva York pues es toda una experiencia.
hay mucha cultura ahí, además hay mucha gente que a mí me inspira, escritores, fotógrafos que han salido de esa ciudad, ¿no? Artistas que han salido de ahí y que pues difícilmente encuentras esas opciones en otro lado. Sí, y uno es cierto, ¿no? Es un poco de lo bueno y lo malo que, como mencionas, el tema de la segregación racial es algo que también me gustaría compartir, no sé, de alguna forma lo haré, o estudiarlo, compartirlo, no sé, pero es como mencionas, es bastante marcado que hasta tal milla, tal metro, hay gente de ciertas características y de acá para allá, ¿no? Ujú, No sé si también te pasaba, pero, o sea, en México debe ser más o menos como Perú, me imagino, o sea, uno está en un parque y ve gente de, no sé, descendencia, obviamente, bueno, andina, como puede ser en Perú, ujú, o, no sé, italianos por ahí, ya, no sé, y uno no se pone a pensar, ahí están los tales, ahí están los tales, sino, o sea, solo somos peruanos y ya. ujú. A ti, ¿tú cómo has visto esto de que la gente bueno, de alguna forma la gente se va como que segregando por grupos? ¿Tú has notado eso? En México sí, sí lo hay, claro. Por ejemplo, mucho te vas, no sé, a Polanco y difícilmente, bueno, prácticamente todos son blancos, ¿no? Mm, Pero, digo que para mí, o sea, sí sucede, pero creo que en menor medida. Ahora, no es para minimizarlo, lo que ocurre en México, ¿no? Es también para poner atención, porque además se convierte en un discurso de odio, ¿no? mm, Entonces, pero aquí por uno particularmente se me hace raro y pone atención a la mayoría de la gente que ves en las calles por drogadicción o sobre todo ahorita por lo del fentanilo y la mayoría de ellos son jóvenes negros, ¿no? Después de ahí, o son latinos y después de ahí, pues vienen los blancos, ¿no? Que ahora no quiere decir que no lo sean, ¿no? O que el problema somos los latinos no, más bien que al final siguen viviendo esa discriminación. O sea, aquí es más fácil que tú por ser solo blanco encuentres un buen trabajo a que si eres negro o eres latino, pero solo por ser blanco y posiblemente ni siquiera tenga las mismas capacidades o el conocimiento que otra persona. Pero porque eres blanco, ok, te lo van a dar. Incluso te pueden hasta tratar mejor. ¿A ti te ha tocado ver algo así en persona? ¿O Sí, 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 bastantes veces, en qué bastantes tipo veces. de trabajos? Pues en todo, sí, incluso por ejemplo ahorita estoy en el área de hostelería y entretenimiento, pues al final ahí también se ve, o sea, desde el momento en que llega alguien a la mesa, ves al cliente y dices, no, ya hay meseros, ¿no? Dicen, no, esta mesa, no me interesa, voy a ir por los que son blancos, ¿no? Ah. Ujú, pasa mucho. Ya veo, qué curioso. Y al momento de, bueno, no sé si llegar, pero o antes de venir a Estados Unidos, ¿has tratado de aplicar como algunas estrategias o, no sé, métodos para adaptarte al país de alguna Para forma? adaptarme al país. Pues no, la verdad es que el venirme para acá fue una decisión espontánea, o sea, no fue ni siquiera planeada, fue de un día para otro. Entonces, no fue planeado. ¿Y cómo si sucedió una decisión tan importante? Pues solo sucedió y ya, o Mm, sea, creo que es, de hecho, una de tus preguntas, ¿no? De la decisión de emigrar. sí. Pues si quieres, pasamos a ello. Pues nada, realmente yo había venido ya varias veces acá de vacaciones, sobre todo a Los Ángeles, pero por eso digo que también mis condiciones de emigrar fueron totalmente distintas. O sea, yo no migré por lo económico, o que ahora, por ejemplo, en México se está dando mucho el hecho de que mucha gente migra por el reclutamiento del crimen organizado a jóvenes, ¿no? Oh, cierto. Entonces, pues recientemente han estado haciendo notas, noticias sobre jóvenes o personas que tienen que emigrar, que de hecho eso es algo que ya ocurría en otros países como Guatemala, ¿no? Que tienen que huir del crimen organizado, la violencia de sus países y vienen para acá, ¿no? Que curiosamente ahí sí me gustaría señalar que mucha de la desestabilización que viven, de lo inestable que son estos países es en gran parte por las medidas que toma el gobierno estadounidense o el intervencionismo de ellos en otros países de América Latina, ¿no? Y que está súper documentado y que muchos países en Latinoamérica lo vivieron. El Sí, ejemplo como más importante es Chile, ¿no? Donde el golpe militar. de Pinochet, ¿verdad? Ujú. Y el Que de plan ahí muchos. Cóndor también. ¿Te suena eso? Sí, sí, sí. O sea, eso es algo muy documentado y que es muy bien sabido, ¿no? O sea, no hace falta que seas un estudioso del tema, simplemente puedes incluso buscarlo. Yo creo que hasta en ChatGPT, ¿no? Que ya todo buscan ahí, vas, lo buscas y listo, te da toda la información. Entonces, Mm, pues no, las condiciones para migrar mías no se dieron como la de la mayoría. La verdad es que de cierta manera, pues son privilegiadas mis condiciones para migrar. Entonces, pues yo tengo documentos, ¿no? O sea, no me gusta esa palabra decir es legal o no. O sea, no entiendo por qué una persona puede ser legal o no. O sea, pero bueno, yo tenía papeles, entonces podría ir y venir cuando yo quisiera, ¿no? Que además también mucho yo tuve un colchón porque mi amigo me recibió y sus amigos me recibieron. Entonces, prácticamente yo ya tenía trabajo a los días de haber llegado.
¿no? Entonces, pues sí, te digo, mis condiciones son totalmente distintas. Ahora, ¿por qué me vine? Pues porque según yo quería estudiar la maestría en Temple, ¿no? Pero que ahora me entero que Temple ya está lleno de a los alrededores, ¿no? Todos, cuando yo les comentaba a los profesores que quería hacer la maestría, me dicen que con cuidado, que porque Filadelfia ya estaba muy peligroso y que estaba lleno de gente que había caído en la adicción al fentanilo, ¿no? Y que Mm, ahora incluso en redes sociales aparecen mucho esos videos de gente que parece zombie, ¿no? Y que de hecho sí. muchos son cerca de Filadelfia, de Temple. Pero bueno, o sea, mi idea es esa, ¿no? Yo por eso me vine, para hacer la maestría. Y cuando yo lo hice, las condiciones en México no eran tan complicadas como ahorita en estos últimos años, ¿no? Que los precios de vivienda se han disparado. De por sí ha sido caro, pero me parece que particularmente en los últimos 2 años, año y medio, los precios de vivienda subieron muchísimo, ¿no? Y que mucho de esto se dio por justamente muchos estadounidenses que viajan a México a vivir para allá y que encarecen los precios de vivienda, la gentrificación, ¿no? Mm, Ujú. sí, es bastante curioso. ¿Y en todo México o solo en ciudades? He escuchado que en Ciudad de México, ¿verdad? Pasa bastante Ciudad de eso. México es como la que más lo ha resentido, porque además Ciudad de México ya era muy caro antes de ellos, ahora llegan ellos y pues encarecen más la vida, ¿no? Y que estas aplicaciones como Airbnb provocan que la desregularización de estas aplicaciones, pues provoca que los precios de vivienda suban demasiado. O sea, por ejemplo, si tú antes rentabas una casa con 3 cuartos, no sé, 15, es un decir, la verdad, no sé ni en cuánto andaban en ese entonces, 15,000 pesos mexicanos. Pues ahora puedes rentar un cuarto por, no, pues, por dólares y por días, ¿no? Y que vas a sacar muchísimo más ganancia de ahí. Mm, Entonces, pues sí, llegan ellos porque trabajar en línea les se los permite y pues ganan más, aunque aquí ganarían menos, para transformándolo en pesos, pues es mucho más. sí, sí, Que, pues que son para ellos algunos. también lo entiendo por una parte porque, por ejemplo, muchos de los que yo llegué a ver que llegaban para allá, ahora que fui de vacaciones, eran de Nueva York. Y Nueva York pues también es muy, muy caro, que ellos no podían pagarlo. Y que si pagaban, vivían en cuartos muy, muy pequeños, ¿no? Donde prácticamente tenías el baño enfrente de ti. Sí, pues son las conversiones, ¿no? Que a veces hay al migrar, como mucho se ve, ¿no? Que el latino va a Estados Unidos, pero lo que no se habla también es que el estadounidense está empezando a venir para acá, entonces Sí, sí, sí. es algo para tener mucho ojo. Y Sí, Arthur, y que eso ajá, provoca el desplazamiento de las personas que vivían ahí hacia otros estados. O mm, sea, creo que se está dando mucho ese desplazamiento, sobre todo en México, porque mira, por un lado se desplazan por la violencia que existe en el estado, ¿no? En el lugar donde viven. Y tratas de desplazarte a ciudades donde piensas económicamente te va a ver mejor. Pero llegas ahí y es una competencia feroz por conseguir un lugar donde vivir, porque además ya están los estadounidenses, ya vienen otras personas de otros países que tienen mayor capacidad para pagar. Entonces, pues mm, te desplazan hacia otro lado, ¿no? ah, Ujú. O sí. te obligas a tener que vivir con no sé cuántas personas. Ay, no, sí, es bastante complicado el tema, sobre todo la vivienda, como mencionas, ¿no? Que ya el Sí, migrante sube y mira, sube. cuando yo estaba allá se hablaba sobre comprar una vivienda, que sobre comprar una vivienda pues es carísimo, ¿no? Ahora ya se habla incluso de vivir. ¿Dónde vas a vivir? No, no, no tengo idea. Mm, Tendrías que buscar como otros lugares, otros estados. Y que al final eso no te lo... Se vuelve muy cansado porque pues tu trabajo está en Ciudad de México, pero tienes que vivir a las afueras, entonces el transporte, tu vida se te va en el transporte y el trabajo. Entonces solamente llegas a dormir, para el día siguiente volver a despertarte e ir a trabajar, 2, 3 horas en el transporte el diario. ay, Muy bueno. no. Sí. Hashtag capitalismo, pero no Uy, no, sé. y aquí, fíjate que algo que sí me impactó mucho es que, por ejemplo, Ujú. cuando yo decía algo que no me parecía, te tachan, no sé, de comunista, ¿no? Sí. Entonces, pero pues nada que ver, ¿no? Simplemente pues te dicen eres comunista y que además ellos ni siquiera saben también qué es comunismo, ¿no? Simplemente dicen, no, eres comunista, pero bueno. Mm, pero tampoco hay que tolerar, o sea, que en un sistema nunca, ni en el comunismo, ni en ningún sistema todo es perfecto, por lo que, bueno, no está mal siempre estar criticando, ¿no? Para buscar soluciones Pues y yo creo que arreglar. también eso es parte de lo que te comentaba al principio, ¿no? O sea, un derecho tuyo es exigir, ¿no? Y como yo lo comentaba con un compañero, o sea, no porque yo esté aquí no voy a exigir, o sea, yo estoy aquí, yo puedo exigir, conozco mis derechos, ¿no? Conozco mi derecho a exigir y así como también señalo lo bueno, también señalo lo malo. Y no solamente aquí, también en México. Claro, Ujú. sí, Que esa es otra de las razones por venir a vivir acá. O sea, al final, pues insisto en ello, o sea, mis condiciones para emigrar fueron totalmente distintas que la de la mayoría de las personas, ¿no? La mayoría de los latinos que tienen que venir para acá, pues tienen que atravesar, pues mínimo para muchos, la selva del Darién, ¿no? Que es peligroso. Y que curiosamente ahora, mientras para algunos cruzar la selva del Darién es peligroso y que lo hacen por necesidad, hay empresas, creo que esta era alemana, que se dedica a vender tours de ¿qué? supervivencia en la selva del Darién. ¿Qué? Ujú.
Sí, porque, Entonces, ¿tours para quién? ¿Para extranjeros para que vean cómo otros pasan por ahí? sí, 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 obviamente te ¿Qué? pasan por otras partes ¿Qué estás hablando? que no tiene ningún riesgo, ¿no? No es un riesgo como elevado como donde no depende tu vida de lo que Ujú. hagas ahí. Entonces, pero sí, se está dando mucho ese turismo. ¿Qué está pasando con la gente? Ay, Ujú. Dios, Pues mira, de hecho, es que, por ejemplo, incluso, curioso. o sea, uno de los mayores paraísos para los estadounidenses y europeos en México es Los Cabos. Cabos, en la zona norte del país, en Baja California. Pero Los Cabos es bien sabido que es pues un lugar de mucha explotación sexual infantil. Entonces está lleno de pedófilos ese lugar. No, ay, Entonces creo que Dios. muchas veces para eso son paraísos para la gente extranjera, en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Colombia, México. Ujú. Zonas, por esas zonas en específico sin reglas, ¿no? Pues no es que no tengan reglas, o sea, las hay, pero O, obviamente, pues, bueno, no tan reglamentadas, mejor. pues es que no es lo mismo impartir justicia aquí en Estados Unidos, donde tienes un sistema policial con menos corrupción, a un sistema policial en México donde la corrupción, lo rebasa, ¿no? Y no es tanto por solo la corrupción, sino porque que obliga a los policías en México a tener que acercarse a la corrupción, ¿no? Yo no conozco a nadie que diga quiero ser policía. Por las Mm, condiciones laborales a las que se enfrentan, nadie querría ser policía. sí, Pero aquí súper motivo de orgullo ser policía o ser soldado. militar, Te digo, o sea, su sí. fanatismo por las armas está cabrón. Mm. Ujú. Sí, es algo cultural que, bueno, Que o además sea, perdón, este país se cree en peligro contra todos, o sea, sienten que algún otro país en algún momento los va a atacar cuando, por ejemplo, ahora lo que pasa bueno, es que además todo corresponde a intereses económicos y políticos, ¿no? Lo que ahorita mm, pasa con Israel y Palestina, pues Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Israel, ¿no? Entonces, el interés de Israel es el interés de Estados Unidos y viceversa. mm, Nada más hagamos cuentas, o sea, después de Israel, ¿cuál es el estado con más judíos fuera de Israel? Nueva York, ¿no? mm, cierto. Y digo, no tiene, Eh, esto no es no es un mensaje contra los judíos, porque más bien es a repensar la situación que ocurre ahí, ¿no? O sea, que al final, pues no es digo, ya me desvié un poco el tema, pero no es una guerra entre dos países. Palestina ni siquiera ha podido ser país, no tiene acceso a lo que tiene Israel, ¿no? mm. Que Y hay además algo que me, ajá, ¿cómo? es un genocidio, ¿no? Me gustaría comentar más, pero en realidad soy ignorante en el tema, por lo que no sabría qué decir más, pero Pues ya lo justo, platicaremos en otra entrevista. por supuesto. Pero sí, te comentaba para cerrar con esto, porque de repente me desvió mucho. Si me desvió mucho, dime y avísame. Ah, no te preocupes, sí, está bien. Pues sí, digo, mi decisión de emigrar fue hacer la maestría aquí, particularmente en Tempo, por lo que había visto, por lo que me llamó la atención. Te digo, no fueron las condiciones, yo no tuve que atravesar el desierto, no tuve que atravesar nada. Yo pasé con documentos, porque pues yo nací aquí, no nací en Arizona, entonces pues ya tenía la ciudadanía. Oh, Algo que sí me gusta mucho de aquí, que también bueno, digo, facilita la llegada aquí, es que al final es más fácil acceder a ganar mejores sueldos, sí, ¿no? definitivamente. Definitivamente lo es. Si bien, así como señalo las cosas que me parecen negativas o cosas a señalar de esta sociedad, también hay cosas que dices, bueno, se han logrado y que además se han logrado a través de los movimientos sociales, ¿no? Como, por ejemplo, no sé si tú tengas FAFSA, pero el FAFSA para los estudiantes, ¿no? Los cupones de comida, que las condiciones laborales se procuran más que en otros países, ¿no? Entonces, que los sueldos suelen ser más competitivos aquí, ¿no? Y aún así está muy cabrón poder para vivir aquí para Vivir, muchos otros, ¿no? Sí, que creo que ya es sí, algo particular de todos los países. O sea, ya no importa dónde estés, ¿no? Antes era el sueño americano porque pues llegabas, trabajabas ciertos años y regresabas a tu país o ya tenías varias cosas. Ahora ya es súper complicado en cualquier lugar donde te encuentres. sí, pues. Y Tal vez sea Arthur, un uno, poco menos complicado. tal vez sí, menos, pero sería cosa de seguir preguntándole a la gente y ver, bueno, qué tanto han cambiado las cosas en estas últimas décadas. Pues sí, 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 sí. Pero creo que ya es algo, no tanto, no vayamos a décadas, porque al final más bien sería para los jóvenes como de entre tu edad y mi edad, ¿no? Mm, 20, 30, saber qué tan difícil está siendo, porque además yo creo que está siendo súper difícil para los jóvenes de entre los 20 y 30 poder hacerse de una casa, independizarse de sus padres, porque ahora se critica mucho eso, ¿no? Pero ya no es tan es sencillo. carísimo, es imposible, están locos. O sea, prácticamente trabajarías pues para pagar una renta, ¿no? Sí, pues, Y ya ni siquiera pensemos en una vivienda, se me fue la palabra, digna, ¿no? Ya nada más un techo, porque por ejemplo a mí no se me hace digno lo que se vive en Nueva York, ¿no? Donde son cuartos súper reducidos. oh, Eso no se me hace digno, pero
bueno. No, por $5,000 al Que fíjate que de mes. hecho, Nueva York ya hizo algo sobre el respecto, ¿no? Creo que está comenzando a regularizar, no estoy seguro, la última noticia que vi fue eso, a regularizar esas aplicaciones de Airbnb. Pero bueno, ya sabes, siempre hay forma Saltar de la escapar. ley. Ujú, sí. Ah, Entonces, hasta donde me quedé, tengo entendido que ya no podías poner, el propietario ya no podía poner en renta la casa o la habitación a Airbnb si él no vivía ahí. ah, Y si tú no vivías ahí y la querías poner en renta, tiene que ser por más de 30 días, lo cual se convierte en una renta regular, ¿no? claro. Pero no sé qué haya pasado, no sé en qué estén ahí. Es una brutalidad eso. Sí. Y ahora un poco que criticamos todo esto de, bueno, algunos beneficios, como mencionabas, el sueldo o los derechos laborales de alguna forma, y un poco las complicaciones como el tema de la seguridad o, no sé si decirlo, control cultural, pero como mencionas el tema de los miedos con las guerras, las armas. Arthur, ¿qué beneficios y desafíos has tenido a la hora de emigrar a Estados Unidos? Desafíos prácticamente ninguno. Tal vez solamente el adaptarte al sistema educativo, lo cual no es complicado, siempre y cuando pongas de tu parte, ¿no? El idioma también creo que no es complicado. Desafíos creo que ninguno. Pero ¿cuál fue la otra pregunta? Desafíos y qué. Beneficios. Beneficios. Pues más bien creo que la parte económica, ¿no? La económica es creo que la principal. Mm, La económica que afortunadamente pues como te lo decía, al final el tener acceso al FAFSA pues me ha permitido continuar mis estudios, ¿no? Sin mm. ninguna preocupación. Entonces creo que son más beneficios que complicaciones las que he atravesado acá. Por supuesto. Y por si alguien tiene alguna duda por ahí, ¿qué es FAFSA? Mm, FAFSA es un acrónimo en inglés, pero básicamente es como la ayuda financiera que te da el país para subsidiar tus estudios de alguna ujú. instituciones regularizadas. Sí, son bastante generosos a veces, por lo que Sí, sí, sí. pues, La verdad es se que eso agradece sí bastante. se reconoce, ¿no? Que difícilmente en México ocurre. Y si los dan, son muy, muy pobres, ¿no? No alcanzan ni para pagar la renta de muchos estudiantes. Y en Perú, bueno, no existe para nada. Y lo único que hacen las universidades es, o sea, en vez de pagar 10,000, pagas 5,000. Ok, bueno, no pago un infierno, pero tampoco es que me ayudes mucho, por lo que, o sea, se agradecen ese tipo de cosas. Sí, habría que Sí. ver de alguna forma para implementarlos en nuestros países y que funcionen. Sí, por ejemplo, en México creo que cuando quieres hacer la maestría puedes optar por una beca, Oh, eh, pero tampoco es mucho dinero y menos para ahorita, para cómo está la inflación y los precios de vivienda, lo que comentábamos. Entonces, pero creo que el mayor problema de esa beca, hasta, no sé, hace años era que no podías trabajar, oh. porque supuestamente lo que te daban era porque te pagaban por estudiar. Entonces, pues se vuelve algo mucho más complicado, ¿no? Ujú. Sí, pero no son cosas a las que hay que trabajar. Entonces, Arthur, estamos pasando a la siguiente sección. ¿Cuál sección? Todavía no sabemos, pero como mencionas, esto se lo va a encargar el destino, Ujú. o bueno, si es que hay un ser superior. Así que voy a poner el gorro, voy a cambiar la luz, un, dos, tres, color rojo, y voy a agarrar las preguntas. Por lo que vamos a ir por dos más. Ok, ¿Estás preparado, psicológicamente listo, preparado? listo. Son preguntas para seguir conociéndonos. A Dale, ver, dale. pues, le voy a dar y tú me dices para. Listo, para. Ah, tú no. A ver, pregunta number one dice, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que me motiva? Buena pregunta. Pues creo que el desarrollo personal es lo que me motiva, ¿no? Siempre he sido alguien que me gusta mucho estar como en cursos, diplomados, entonces eso es lo que más me interesa, más allá de lo económico, que bueno, siempre va ligado, porque si no, no cómo los pagas, ¿no? Sí. Este, pero creo que eso, el desarrollo personal, es lo que me motiva a poder llegar a hacer esa maestría en tiempo. Creo que sí es un capricho esa universidad, entonces, pues es lo que me motiva, ¿no? Actualmente, la mayor motivación. Y Sí. para eso, justo ahora lo conocí porque también está estudiando. Y si quieres, luego podemos tocar un poco más del tema en tu carrera periodística, pero si te dijeran que, por ejemplo, tienes que tomar, ahorita, ¿cuál es tu estrategia? O sea, convalidar tu título acá y de ahí. Pues en mi carrera ves varias, como varias materias, ¿no? Dentro de una de esas es periodismo, ¿no? Y yo siempre tengo que decir que periodismo porque, pues cuando les explicas que comunicación no terminan por entender bien, ¿no? Pero realmente yo estudié comunicación social. Entonces dentro de comunicación veamos el periodismo. Que realmente yo casi mi vida no la he dedicado al periodismo, solamente una etapa de mi vida la dediqué al periodismo científico, por así decirlo, porque hacía entrevistas para una revista de la UNAM, una Universidad de México. Más bien creo que la mayor parte de mi vida me he dedicado tanto a la producción visual, audiovisual, como a la comunicación política, ¿no? Que fue mi último trabajo en México. Mm, Entonces, mi interés va más por allá, por poder hacer una maestría en comunicación política. Ujú. Comunicación política. Sí.
Entonces, ahí vamos a seguir viendo la carrera de Arthur progresando poco a Ah, poco. pero me preguntabas cuál era mi plan. Ah, pues tengo que revalidar la carrera acá, que me Mm. piden algunas materias como, hasta creo que física me piden, no digo física, Física, psicología, ¿qué? psicología me Ah, piden, psicología y matemáticas me piden. qué raro. Me falta inglés 102, psicología y matemáticas. Oh, ya, entonces ya casi estás, casi ya. Sí, para revalidarlo. Pero fíjate que Oh, esa es otra de las cosas que me interesó mucho aquí, que al final ajá. había este grado asociado, le llaman así, ¿no? Grados Ujú. asociados. El de estudios media me gustó, tienen algunas materias que me interesaron y también las he estado tomando a la par. Mm. Entonces, ujú, Bastante mi interesante. idea es poder terminar esas materias que me interesan y revalidar mi carrera para buscar la maestría. Mm. Y bueno, vamos a seguir alentando a Arthur hasta que llegue al temple y sobreviva por todos los Que se las dé. complicaciones que pueda haber, pero nada, confiamos en Arthur porque es una persona bastante, con bastante garra. A ver, Arthur me dice, para y saco Ok, para. 1, 2, 3 y dice, oh, ¿nos podrías describir un poco sobre cómo fue tu infancia? Pues como te digo, mi infancia fue, la pasé en México. Yo tengo dos hermanos, soy el más grande de los tres. Y si bien somos muy unidos, casi siempre estamos para cuando el otro lo necesita. Bueno, prácticamente siempre lo estamos. Pero siempre fuimos muy separados. No somos los típicos hermanos de que hacen todo juntos. Como que somos muy Oh, individuales, muy independientes en ese aspecto, pero cuando se necesita, ahí estamos, ¿no? Los tres. Entonces, digo, tengo un hermano, soy el más mayor, luego sigue mi hermano, que se llama Elías, luego mi hermana, que se llama Sandra. oh, Pues tuve muchos intereses cuando era niño. Yo siempre he amado el cine, me gusta mucho. Yo era de los que se levantaban tempranísimo para ver películas. Me gustaba mucho ir a comprar películas o rentar Blockbuster. En ese entonces existía todavía Blockbuster y existía lo que se llama Videocentro. ¿qué? No, Entonces ibas, rentabas tus películas y eso como me encantaba. Yo disfrutaba yo no era el niño que se levantaba tarde, yo era el que se levantaba a las 7 8 de la mañana y se ponía a ver oh, películas solo, porque me gustaba verlas solo. ¿qué Entonces clase de ya, película? de todo tipo, pero prácticamente eran hollywoodenses. O sea, yo el Oh, cine, otro tipo de cine de arte lo conocí ya hasta que tuve como 17 años en un oh, curso de Historia Mundial del Cine. Entonces fue hasta ese momento donde conocí otro tipo de cine, pero casi siempre fue Hollywood. qué interesante. ¿Mandé? Qué interesante, digo. Ajá, bueno, eso, disfrutaba mucho de jugar fútbol, no de verlo, perdón, ajá, solo de jugarlo, no de verlo, no me gustaba ver el fútbol. Hasta que cumplí como unos 12 años comenzó a gustarme ver el fútbol. Mm. Yo soy aficionado de Cruz Azul, entonces, Cruz Azul. Saludos. entonces, pues eso, pasaba mucho tiempo jugando fútbol, siempre fui a la misma escuela hasta la preparatoria. Mm. Yo iba a una escuela de monjas, ¿Y una cómo era? educación católica. Pues no te obligaban a tener que asistir a sus eventos que realizaban, pero yo vengo de una familia católica cristiana, entonces participaban muchos de ellos, ¿no? Pero no creo que bueno, creo, nunca he hecho una retrospectiva de ello, pero no creo que haya marcado demasiado mi vida en ese aspecto. Sin embargo, sí el compartir compañeros durante, no sé, 10 años, porque fueron los mismos compañeros durante 10 años. Oh, Entonces, sí, pues era primaria, secundaria y preescolar, ¿no? Que es como el kinder. más o menos, creo. Ajá. Creo, pero sí. Oh, qué curioso. Y bueno, ¿qué más? Ajá. Pues nada, convivía mucho con mis papás. Mi familia no es muy grande, pero convivía bastante con ellos. Soy muy cercano a mi madre. Mm. Pues creo que como una familia normal, ¿no? O sea, creo que es lo que más podría destacar. Otros intereses, pues, me gustaba, aprendí a tocar el bajo cuando era muy joven. ¿En serio? Ujú. Bajo, es que yo conozco dos tipos de instrumento llamado bajo. El bajo de guitarra, ¿de cuerda? Ajá, Oh, sí. qué chévere. ¿Y cómo aprendiste el bajo? Sobre todo, dónde llevaste este curso de el cine que mencionaste El en el cine colegio? en Ciudad de México. De hecho, la UNAM lo impartió. La UNAM tiene, en México hay dos escuelas importantes de cine, que son como las más importantes a nivel Latinoamérica, tengo Ujú. entendido, uno es el Centro de Capacitación Cinematográfica y otro, en ese entonces se llamaba Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, que de hecho de ahí han salido varias personas que han ganado varios premios importantes, hasta Óscares, ¿no? Ah, Ajá. Entonces, pues de hecho, Lubeski, el Chivo Lubeski estudió ahí un rato. lo ves que. Ujú. Es director de fotografía, ha ganado varios premios ahí. Mm. Entonces, ellos impartieron un curso de historia del cine, entonces fue que yo lo tomé. Y fue Oh, cuando, creo que tenía 17 años. qué interesante. Uf, no tengo idea de cine.
o no como me gustaría, pero Pues, de hecho, no. aquí en ICC tienen, ¿no? Un curso ¿En de serio? me parece que sí, o lo tenían, lo llegué a ver por ahí. No, no he visto, no me acuerdo, Ujú. pero, qué curioso. Gracias por compartirnos estos detalles sobre ti, Arthur, No, que de nada. nada, voy a dejar el gorro por ahí atrás, voy a cambiar la iluminación, 1, 2, verde. Y Pues, vamos a pasar a la siguiente sección, que será listo, ahora esto lo voy a okey. editar, pero me decía, vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Cuál será? No tengo idea. ¿Por qué? Porque acabamos jugando con un poco el destino, con lo que se supone que de alguna forma, por cómo pongo estos papeles, voy a sacar un número, pero ahorita no sabemos Mm, qué. A ver, 1, 2, 3, me toca a mí jugar con el destino de Arthur. Y la pregunta dice, number, repetí con mis dedos, pero dice uno. okey. La uno dice, la decisión de emigrar. Aquí ya vamos a con todo, Arthur, a ver un poco qué hay detrás de la psicología de la gente que viene acá, porque todas las entrevistas, las historias son diferentes. Creo que Ujú. es a lo mejor hace este país, porque cada persona viene con diferentes aspiraciones, algunos con muchos, algunos sin tantos, pero Arthur, la pregunta es para ti. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de migrar a Estados Unidos? ¿Qué me llevó? Pues, como te lo digo, la maestría realmente, no veía otra opción para migrar tan sencilla, tipo, Canadá, no, nunca me interesó. De hecho, nunca me había interesado migrar, no de forma internacional, pero Estados Unidos por la maestría, como te lo comentaba. Solo eso realmente. Otro país, no sé, tipo Europa, no, porque queda más lejos, yo no tengo más que el pasaporte, ¿no? Que me pueda permitir estar allá, no sé, 6 meses, entonces sería más difícil, ¿no? A menos que hubiese Mm, buscado hacer una maestría conectando desde México no sé, España, Francia, no sé. Pero no, la verdad es que en ese momento yo había terminado la universidad, estaba trabajando y lo que vi más práctico fue irme, o sea, venirme para acá. Y en el camino, mientras trabajaba aquí, buscar hacer la maestría. mm, Pero te digo, o sea, al final de cuentas, pues mis condiciones de migración fueron totalmente distintas. O sea, yo tengo documentos, claro. entonces, pues era como simplemente regresar a donde yo había nacido. Mm. Y a la hora de migrar, bueno, dijiste que no lo considerabas, pero ¿esperabas encontrar o lograr algo al migrar? Pues creo que siempre se migra con poder lograr algo, ¿no? O sea, entonces sí, tipo, mi meta es esa, lo que comentábamos, poder lograr la maestría y después de ahí plantearnos otra meta, ¿no? Mm, Pues poder aprovechar lo más que se pueda aquí, o sea, hay otras instituciones que me llaman muchísimo la atención para poder buscar trabajar ahí. mm. Sí, y justo, o sea, me llama la atención. ¿Qué sentiste cuando, cómo así, en qué día? Porque creo que uno siempre recuerda, ¿no? El día cuando, no sé, ok, nos vamos para la USA. ¿Cómo te sentiste cuando tomaste la decisión de venir a Estados Unidos y ya por el tema Pues fue una académico? decisión que aplacé por meses, porque yo primero vine de vacaciones aquí, estuve en Los Ángeles, luego vine para Atlantic City, y aquí fue que mi amigo me convenció de venirme para acá, y supuestamente yo tenía que regresar y renunciar a mi trabajo, que fue lo que hice, pero no lo hice inmediatamente, lo fui aplazando. Oh, Entonces terminé, yo regresé en diciembre y terminé mi contrato, mi colaboración con ese lugar o ese trabajo en, creo que en marzo, abril. Y después de ahí estuve en México hasta septiembre, porque lo fui aplazando, ¿no? Entonces, además yo tenía en ese entonces una relación, mm, entonces fue como un poquito más complicado, ¿no? Dije, bueno, un mes más, un mes más, un mes más, hasta que se llegó, dije, en septiembre, dije, bueno, ya, me tengo que ir. ¿Y cómo fue? Pues nada, solamente agarré mis maletas, coloqué lo más que pude de ropa, libros y vamos. mm. Ujú. Y ahora que ya llevas un tiempito acá, ¿habría algo que le recomendarías a la gente que va a migrar y que tal vez no sepan que deberían saber o traer acá a Estados Unidos, por ejemplo? Conozco muy pocas personas que migran por gusto. Creo que la mayoría migra por la necesidad de, pero si lo van a hacer por gusto, yo diría que investiguen un poco más de la ciudad a la que van a llegar. Tanto un poquito de leyes porque entiendo que no aplican siempre incluso las leyes para los impuestos en ciertos estados, ¿no? Entonces, Mm, investigar sobre ello, para saber hacia dónde llegan, ¿no? Tener una noción clara de qué es lo que quieren lograr, dónde les gustaría trabajar, ¿no? Si es que no van a llegar con trabajo, pues entonces saber, ¿no? Eso, ¿no? Saber dónde les gustaría colocarse, cómo les gustaría crecer profesionalmente y comenzar a acercarse a esas instituciones. Y además saber a qué instituciones se pueden acercar, ¿no? A qué departamentos de gobierno se pueden acercar en caso de tener alguna duda, ¿no? mm, Cuando si quieren seguir estudiando, pues saber a qué tipo de escuelas se pueden acercar, en qué departamentos pueden pedir cierta información, porque digo, afortunadamente yo conté con la complicidad de mis amigos que ellos ya me orientaban, ¿no? Decían, ¿sabes qué? Es aquí.
es allá, ¿no? O que tú incluso más orientado, o que la presidenta de, de los estudiantes ahí en ACC, pues de cierta forma también de repente me ha orientado, ¿no? Pero digo, yo he corrido con esa suerte, no todos Mm, corren con la suerte, entonces investigar un poco antes, ¿no? Acercarse a algunas instituciones, como por ejemplo hay una que se llama Education USA, ellos les brindan todas las herramientas, les dicen, los van preparando, entonces creo que sí, porque además sobre objetos personales o cosas que traerse, no podré decirles qué, porque además llegas acá y además tu vida cambia totalmente y pues lo que traías. Yo por lo tengo una maleta llena de ropa que ya ni siquiera nunca la he abierto, ¿no? Entonces es como, ahí ¿por qué? ¿Ya no te queda? subes de peso cuando llegas acá por la comida, No. no sé. Entonces, pues no, nada. O sea, el punto es, creo que lo mejor que pueden hacer es prepararse, pero acercándose a instituciones de confianza, ¿no? Organizaciones de confianza, como te decía, Education USA, que además los orienta bastante en qué tipo de becas pueden acceder, a qué instituciones deberían aplicar, fechas sobre todo también, y los procesos a seguir, ¿no? Entonces, creo que es lo más importante. Si quieren migrar, que yo sí lo recomiendo, pero que investiguen bien a dónde tienen que llegar y dónde quieren llegar. Mm, Porque no claro. nada más es decir, voy a llegar a Nueva York y decir, no sé ni cuánto se va a pagar de renta, ¿no? No, Ujú. no, pero claro, ¿no? O sea, y algo, me gustó muchísimo algo que dijiste sobre el tema de la orientación, que sea como una página como puede ser Education USA. Voy a Sí, tratar de poner algún link por ahí por si alguien está interesado. sí, al rato te lo comparto. Tienen redes sociales, y ellos los recomiendan mucho la embajada de Estados Unidos, ¿no? Mm, O sea, ellos no te aseguran que te van a enviar o te van a poder permitir llegar, pero pues sí te orientan para que puedas cumplir con los procesos de la forma más puntual posible. mm, Ujú, claro. Y sí, también algo que también me gustó mucho fue la parte que dijiste de la orientación, pero en personas en este caso, como puede ser ujú. con amigos, ¿no? O familiares o simplemente exponerse. ¿Tú crees que si no te hubieras expuesto como lo has hecho, o sea, en la comunidad estudiantil, eh, te hubiera faltado de alguna forma apoyo o consejos para conseguir lo que has estado consiguiendo, lo que quieres ahora? Sí, claro, no, no, por supuesto. O sea, creo que eso siempre te lo permite, ¿no? O sea, el hecho de que tengas al menos algún contacto o algún apoyo que te permita orientarte de forma personal, pues te va a apoyar demasiado. Pero aún así, siempre hay que estar investigando. Siempre, siempre. Porque además los procesos cambian, Mm, ¿no? Entonces, posiblemente el proceso al que se enfrentó tu compañero, tu amigo en un año pasado va a ser distinto al que tú te tengas que enfrentar ahora, ¿no? claro, ¿no? Y es lo importante de hacer Y como sin miedo a preguntar, conexiones. sin miedo a estar pregunta y pregunta y pregunta. ¿Y tú cómo haces? ¿Nos podrías compartir cómo has hecho conexiones acá en Estados Unidos, el norte? ¿Hay Conexiones alguna como, forma? ¿a Ajá, qué tipo de conexiones conexiones? como para, o sea, para hacer las cosas bien, ahora que ya llegaste y hacer tu camino, y no sé, ¿lo Pues has es que te pensado digo, siquiera? mis condiciones de migración, digo, insisto en eso, o sea, fueron totalmente distintas. Yo no tuve que labrarme un camino, como mucha gente lo hace, ¿no? Yo tenía un amigo que ya se había labrado un camino por años, entonces pues ya fue totalmente distinto para mí, ¿no? Mm, Yo no llegué sin un colchón, ¿no? Yo ya tenía, entonces, una vez la gente no lo tiene. Entonces sí, ahí sí no tendría como dar alguna recomendación sobre ello, porque en mi caso es muy específico, ¿no? Digo, mm, muy privilegiado, ¿no? Que digo, mm, yo esperaría que a muchas personas les pudiera pasar así, pero no siempre sucede así. O sea, yo no llegué, no sabía dónde iba. Prácticamente donde yo llegué acá, yo ya sabía dónde iba a vivir, yo ya sabía todo. sí, cada persona tiene su propio viaje Sí, porque sí, por eso te digo, o sea, al final lo mío fue muy privilegiado. Entonces, esto, Arthur, fue la segunda sección sobre un poco de hablar de tu decisión de emigrar, porque como seguro ya sabrás, porque bueno, se lo comentaba a Arthur siempre, en este podcast, nada, hablaba con migrantes para que nos cuenten cómo han sido sus experiencias, así como compartir una mayor perspectiva de lo que motiva a la gente, porque no todo es dinero, solo escapar de Latinoamérica, como dicen por ahí, pero o sea, hay razones atrás para dejarlo, así que es bastante curioso. Gracias por compartir eso con Sí. nosotros, Arthur. Y para pasar a la última sección, me voy a poner el gorro otra vez. Y vamos por un par de preguntitas ahí para seguir rompiendo el hielo, romper el ice. Entonces, tengo acá, pam, el gorro de auspiciado por República Dominicana. Y un par de preguntitas. Entonces, ¿esa es cómo es? Ujú. Listo, para. A ver, el destination dice que la pregunta es, esto también estaba en inglés, pero ¿qué tan fuerte es la cultura americana en tu país? Pues creo que un poco lo que te he comentado, ¿no? Más bien este sincretismo de cultura
de la cultura estadounidense, porque no vamos a decir cultura americana, cultura estadounidense. En otros países, sobre todo presentes en Latinoamérica, es muy fuerte. Al final, pues estamos invadidos de su cultura, por Hollywood, ¿no? Principalmente, por los medios de comunicación. Entonces, es muy, muy, muy fuerte. Muchos sabemos de Estados Unidos cosas, aunque no lo hayan visitado, más que de otros países. No necesitas ni siquiera visitarlo, con que simplemente... Me acuerdo mucho que antes de lo de las Torres Gemelas aparecían en todas las películas, en todas bueno, en la mayoría, ¿no? Eran un Sí, símbolo de las películas hollywoodenses de los años 90, 80, ¿no? ujú, Entonces, pues es algo que estamos muy impregnados de su cultura. Y además de eso, pues, del intervencionismo estadounidense que se ha dado en otros países, ¿no? Entonces, es muy fuerte, aunque no sabría decirte muy bien cómo es su cultura, porque creo que más allá de eso, hay otro tipo de cultura aquí que se ha dado gracias a la migración, ¿no? Tanto de latinoamericanos como de otros países europeos. Entonces, eso sí, todavía no lo conozco muy bien, ¿no? Pero sí la cultura estadounidense está presente en muchos países y no solo en México, en muchos países y de una manera muy importante. sí, pues, y claro. Y un poco como que dices, ¿no? Al menos la cultura pop, creo que se podría decir, ¿verdad? Lo que está en Latinoamérica, por ejemplo, en nuestros casos. ¿Te molesta que esté ahora que estás acá? No, ¿O no, te no me incomoda de alguna molesta. forma? No, 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 para nada. O sea, más bien creo que, por ejemplo, ahorita pensaba, nada más revisa la cartelera de los cines en tu país y la mayoría son películas estadounidenses, ¿no? Mm, Ni siquiera el propio cine peruano o mexicano. Entonces, eso no es lo malo, no lo veo ni siquiera mal, sino simplemente creo que particularmente en los países donde tú y yo vivimos o vivíamos, habría que darle, así como se le da esa importancia o difusión a esa cultura, pues también a la propia, ¿no? claro. Ujú. Yo particularmente hablando, por ejemplo, del cine, ¿no? Oh, sí, por supuesto. Tú que sabes tanto. Sí, pero Pero, sí, no, 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 para nada me molesta. mm, Ujú. fue un dato curioso de Arthur. Y ahora, la segunda y última pregunta random de esta entrevista, Arthur. A ver, tú me dices. Listo. Y dice, también está en inglés. No sé por qué, pero ¿qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Pues yo creo que muchas cosas, o sea, no tengo una en particular, pero me hace reír mucho la risa de otras personas. Sí, entonces, creo que no sé que por mis acciones siempre ande con una sonrisa en la calle, pero sí soy una persona que me gusta mucho reír, entonces, no sé, no tengo algo en específico que me haga reír, pero procuro buscar reír, o sea, pasarla bien. Mm, Entonces, no recuerdo ahorita en particular una situación o algo que me haga reír demasiado, pero sí, no sé, por ejemplo, puede haber una película, alguna serie, algún podcast que me haga reír, entonces lo disfruto, ¿no? claro. Y sí, no sé qué bonito detalle. Sobre todo la risa de las personas que, bueno, no me he Sí, dado cuenta, pero creo que a mí también me hacen reír muchas veces. sí, sí, creo que es algo contagioso, ¿no? Sí, o Mm, sea, algo psicológico tal vez. ujú, Pero, entonces, así es. mi querido Arthur, estamos pasando a a la última sección, que es un poco de algo de lo que quería hablar, porque ahora como tenemos a Arthur acá, otro de los motivos por los que se conoció un poco más a Arthur es porque está envuelto en el tema del periodismo. Como tenemos un club de, en pocas palabras, de periodismo también, no Ujú. sé, ahí lo conocí más. Entonces, me gustaría tocar esta sección así con los pensamientos que tienen, porque no sé, creo que es muy interesante también. Y sería mi primera pregunta, Arthur, que sería, cuál crees que es el rol del periodista en tu ciudad o al menos en tu país, en México? ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Pues creo que de forma muy, muy sencilla sería como, pues mira, creo que más bien el papel de los medios de comunicación, muchas veces creemos que es, o se cree que es informar, ¿no? Pero realmente nunca es informar, sino es generar una opinión pública. Entonces, ante ello creo que el valor de un periodista ahora debería ser como exponer la verdad, ¿no? Que particularmente en México se da el caso de que es uno de los países más peligrosos para ser periodista, ¿no? Sobre todo de política. Entonces, hay muchos casos de gente que se ha atrevido a exponer la verdad y tienen que ser exiliados o son asesinados por el crimen organizado o por políticos, ¿no? Que bueno, muchos políticos están vinculados con el crimen organizado o viceversa. Entonces, creo que ese es el papel de un periodista, ¿no? La importancia de un... Bueno, había temas que tú y yo queríamos hablar en el periódico y no se podían, ¿no? Por los intereses a los que corresponde el colegio, ¿no? Mm, sí, Entonces, creo que ese debería ser el papel del periodista, ¿no? claro. Y también justo mencionabas algo antes todavía sobre el tema de tu rol en la UNAM, ¿verdad? En la revista. Bueno, pero, ahí colaboré un ratito con ellos, me tocaba entrevistar a gente, prácticamente como tú lo estás haciendo, Mm, es una revista de divulgación científica para jóvenes, tipo,
de preparatoria. Entonces había una sección que se llama ¿Quiénes? Y ahí me tocaba entrevistar a algunos, algunos científicos de la UNAM o que colaboraban con UNAM para saber por qué habían decidido estudiar esa carrera o por qué es lo que hacían, ¿no? Entonces va más o menos por ahí. Eso es lo que me tocaba hacer a mí ahí. Ujú. Y en estos acercamientos que has tenido con el periodismo, ¿ha habido algo que te llamó la atención o te ha sorprendido que tal vez no esperabas? Pues creo que nunca esperé que disfrutara tanto hacer entrevistas, ¿no? Conocer a la persona lo disfruté demasiado. Entonces, Mm, sí, creo que sería algo que si me dedicara completamente a ello, sería algo que me apasionaría, ¿no? Pero Y sí, ahora, ajá, con tu máster del Temple, por ejemplo, que eventualmente vas a tener, ¿qué clase de acercamiento te gustaría tener con las comunicaciones? Si es, o sea, ¿te gustaría pues, periodismo? ahí no va tanto por el periodismo, sino es crear estrategias de comunicación. Pues, podríamos ponerlo en términos más sencillos, como si fuera marketing, lo que es hacer cualquier marketing que todos conocen, pero esto más enfocado hacia lo político, ¿no? Con un sentido político. Entonces, me gustaría más tratar de incidir en las políticas públicas que me preocupan, ¿no? Creo que no podría ser indiferente a los temas que me interesan, sociales, los temas sociales. Entonces, sí, me gustaría entrar o retomar eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, colaborar tal vez con migrantes, ¿no? Alguna institución que se pueda trabajar con ella para buscar generar información e incidir en las políticas públicas, ¿no? Que se puedan ir creando, ¿no? Presionar para que se creen. Entonces, es lo que me interesa. Y, o sea, es interesante, ¿no? Porque es comunicación política y, claro, tienes la influencia de 2 países, ¿no? O sea, hoy México, obviamente, y Estados Ujú. Unidos. ¿Y en dónde te gustaría ejercer? Como, ¿has pensado en dónde o cómo sería? Pues no tendría ningún problema por ejercer tanto en México como acá. O sea, no veo el problema. Siempre y cuando la problemática social a la que me gustaría, en la que me gustaría colaborar, pues entonces sea de mi interés, ¿no? Que creo que no hay ninguna que no podría interesarme, ¿no? Por ejemplo, ahorita podría interesarme inmigración, que es un tema complejo, ¿qué otro? Te digo, ya colaboré en esta que era de derechos humanos de mujeres y niños. No sé, o sea, puede haber varias que me pueden interesar y siempre y cuando la institución me crea que corresponde con lo que a mí me interesa, entonces pues buscaría apoyar, ya sea aquí o allá en México. Mm, Ujú. sí, bastante curioso. Me imagino, bueno, que, o sea, siempre bueno tener abiertas las opciones, ¿no? Para ver cómo uno, a lo mejor como mencionas ahora, el relacionarte con 2 países, México y Estados Unidos, en una Sí, carrera tan versátil. Pero sí, y me ha dado curiosidad el tema de no me esperaba tu perspectiva de marketing en esto. pues Por al final de cuentas como se da mucho en redes sociales, ¿no? Que ahora mucho de la comunicación se da ahí. Entonces, pues yo luego es como más complicado explicarlo. Entonces, para términos sencillos, pues, o por un ejemplo, es, mira, el marketing que se hace en redes sociales de cualquier producto es como si lo hicieras, pero en política, ¿no? Entonces, al final, yo lo explico de esa manera para que sea más sencillo aterrizarlo para las personas. mm, Digo, engloba muchísimas otras cosas, ¿no? No solo es eso, porque también puedes trabajar en las campañas electorales, ¿no? Pero creando estrategias de comunicación, y pero dijiste algo clave, me parece, o sea, que comunicación, como mencionas, es, informarle a la gente de una forma más entendible, ¿verdad? pues, el papel de los medios de comunicación en teoría sería informar, ¿no? Pero realmente es generar una opinión pública, ¿no? No es lo mismo una noticia que la de un medio de comunicación que corresponde, no sé, New York Times, como por ejemplo sucedió ahorita, lo de la lista de Jeffrey Epstein, ¿no? Algo sí, sí he visto. De él nunca habló New York Times, de él nunca habló de Washington Post. ¿Por qué? Porque obviamente esos medios de comunicación corresponden a ciertos intereses políticos y económicos. De quien terminó hablando, ejerciendo presión social, fue un medio de comunicación en Miami, ¿no? Me parece. No recuerdo el nombre. Mm, Pero entonces es lo que te digo, o sea, al final de cuentas, pues no se trata de informar, se trata de generar una opinión pública. es curioso Pero porque, todos corresponden a un interés, ¿no? ajá, lo que uno espera de abrir el, o sea, el TikTok, el Instagram es, okey, veo la noticia, no hay nada más que saber y me voy. ¿Tú cómo crees que la gente, o sea, debería interesarse más en saber en las noticias o en lo que está pasando ahora en el contexto social, para que se enteren lo más posible de lo que está pasando? Bueno, es que ahora con TikTok e Instagram, que solo son videos que duran 30 segundos, 15 segundos, es muy difícil captar la atención. Entonces, me parece que debería haber ahí un doble trabajo, tanto por parte del lector como por parte o bueno, parte de la sociedad como parte del medio de comunicación, sino de buscar llevar la noticia
de forma mucho más digerible en estas plataformas, pero también por parte del lector querer investigar más y quererse informar, ¿no? Y que hay varias propuestas. Yo en México conozco varias que me han interesado mucho. Y una de unas chicas que se llama Ruido en la Red, que cómo dan noticias me gusta, me parece bastante amable la forma en cómo lo dicen, enganchan bastante bien y la información es bastante precisa, ¿no? Y siempre dando su punto de opinión bastante claro. Entonces, ya de ti también corresponde el querer saber investigar más, ¿no? Que además también no siempre te lo permite, porque el trabajo, la escuela, tus obligaciones, todo lo demás que tienes que hacer, pues no te permite, pero al final de cuentas sí tratar de investigar un poco más, ¿no? Y no caer en esto que pasa de las fake news, ¿no? Que de repente se creen todo a través de redes sociales solo porque una persona lo dice, ¿no? Entonces, tratar de también ser siempre crítico Sí. con todo lo que veamos y leamos, ¿no? Mm. Porque luego la gente se lo cree porque lo leyó en un tweet o lo vio en un video, pero si investigan un poco más, por ejemplo, ahora esta película, ¿no? Que fue una estrategia de marketing, la de The Sound of Freedom, que supuestamente había videos donde había sido prohibida aquí y que no la querían, que porque según sacaba verdades de la élite, cuando Mm. pues no es cierto, o sea, simplemente fue estrategia de marketing y toda la gente se lo creía. No. Y ya como iban con esa historia que habían comprado en redes sociales de que era una película prohibida, Ah, pues ahora dicen que es muy buena, ¿no? Pero tú la ves y dices, no dicen nada, nada, no. nada que no hayan dicho otras películas y no sé por qué. Es más, ni toca el tema. Y ya de cuando te pones a investigar quiénes están detrás de eso, detrás de esa película, dices, qué horror, ¿no? O sea, está Verástegui, el propio actor, Jim Caviezel es, pues una desgracia, ¿no? Una desgracia de No. actor y una desgracia como persona, porque al final lo que apoyan, ¿no? Eduardo Verástegui es fan de Trump, él apoyó muchos movimientos se me olvidó el nombre de este sacerdote que encubrió pederastías, entonces, Oh. pero obviamente su película habla sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, Mm. siempre hay que investigar quién está detrás de, Sí. siempre es lo que yo recomiendo. Definitivamente, y sobre todo, como menciona Arthur, en la época de redes sociales. Sí. Y Arthur, la última, no es tanto una pregunta, sino imagina que tienes un gran estadio de gente, no sé, mucha gente, y te quieren escuchar a ti. ¿Cuál es tu gran mensaje para el mundo? Que yo insisto en esto de que hay que insistir en conocer nuestros derechos humanos, no cansarnos de exigir, porque tenemos el derecho, es parte, incluso yo creo que una obligación nuestra exigir, no ser indiferentes ante las causas sociales ajenas y siempre ser críticos, siempre ser críticos. Creo Mm. que es importante ser críticos tanto para con uno mismo como para con todo. Ujú. Entonces, gente, este fue nuestro querido amigo Arthur. Él solo se está metiendo en la ventana, no sé, bueno, ahí se quiere meter en la entrevista también, pero me gustaría agradecer muchísimo a Arthur por su tiempo, su No, de sabiduría nada, a ti. y por todo el apoyo que también, bueno, en el college ahí siempre hablábamos un poco y me decía, esta cosa del audio puedes mejorarla. Y yo, ok. Y Mm, veía, no sé cómo hacerlo, pero ahí arriba. Entonces, nada, Arthur, de verdad, aprecio mucho todos los consejos que me has dado hasta ahora, tu tiempo ahorita por el y tiempo. la entrevista. Te queremos mucho, Arthur. Y, gente, esto ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la siguiente semana. Hasta Perfecto. luego, gente. Chao. Y corte. Listo. Listo, le doy ¿Listo? salud de grabar. Y